Hola chicos, bienvenidos de vuelta. En este video vamos a hablar acerca de la aurícula derecha. Quédate viendo si quieres saber cómo evaluar la aurícula derecha por ecocardiografía. Así que comencemos. La aurícula derecha es una de las 4 cámaras del corazón. El corazón está compuesto por 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre entra en el corazón a través de las 2 aurículas y sale a través de los 2 ventrículos. La sangre desoxigenada entra en la aurícula derecha a través de la vena cava inferior y superior. El lado derecho del corazón luego bombea esta sangre desoxigenada a la arteria pulmonar y luego hacia los pulmones. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la aurícula derecha? La ecocardiografía es una gran herramienta para evaluar el tamaño del corazón derecho y estimar la presión auricular derecha. Todas las vistas deben utilizarse para evaluar la aurícula derecha. Sin embargo, la evaluación de la aurícula derecha se realiza mejor y comúnmente desde la vista apical de 4 cámaras o la vista enfocada del ventrículo derecho y muchas veces por la vista subcostal. Muchas vistas pueden ser utilizadas para evaluar la aurícula derecha. Aquí tenemos 2 de ellas. Del lado izquierdo nos encontramos con la vista apical de 4 cámaras. También podemos obtener la vista enfocada del ventrículo derecho desde este punto o esta posición. Y del lado derecho podemos observar dónde se encuentra la aurícula derecha desde la vista subcostal. Existen 2 vistas más que podemos utilizar en la evaluación de la aurícula derecha. Del lado izquierdo tenemos la vista de 2 cámaras derechas donde podemos ver la aurícula derecha en la parte inferior y del lado derecho podemos ver dónde se encuentra la aurícula derecha en la vista de eje corto a nivel de la válvula aórtica. Esta vista también se llama la vista de grandes vasos. El tamaño de la aurícula derecha es un reflejo de la presión y el volumen de llenado del lado derecho. Las causas más frecuentes de dilatación de la aurícula derecha son la fibrilación auricular y la regurgitación tricuspidia. La dilatación aislada del corazón derecho siempre debe plantear la duda de si existe una comunicación interauricular y se debe evaluar el septum interauricular con contraste salino intravenoso si es necesario. La dilatación biauricular puede ocurrir con fibrilación auricular o con miocardiopatía restrictiva. La evaluación tanto de la aurícula derecha como de la vena cava inferior es importante en la estimación de la presión de la aurícula derecha, que es esencial para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar a partir de la velocidad regurgitante de la tricúspide. La evidencia cualitativa del aumento de presiones en la aurícula derecha incluye una aurícula derecha dilatada, dilatación de la vena cava inferior o atenuación del colapso de la vena cava inferior durante la inspiración. Se han utilizado varios métodos para estimar la presión de la aurícula derecha mediante ecocardiografía, pero la mayoría implican una combinación del tamaño de la vena cava inferior y la cantidad que la vena cava inferior colapsa con la inspiración. Se dispone de menos investigación y menos datos de resultados clínicos sobre la cuantificación del tamaño auricular derecho.
Se pueden utilizar varios métodos para evaluar el tamaño auricular derecho. Aunque la aurícula derecha se puede evaluar a través de diferentes vistas, la cuantificación del tamaño de la aurícula derecha se realiza con mayor frecuencia desde la vista apical de 4 cámaras. Existen varias formas de evaluar el tamaño de la aurícula derecha. Una de ellas es el método de medición lineal o lineal. Uno de los métodos de medición lineal se refiere a medir el eje menor de la aurícula derecha. La dimensión del eje menor debe hacerse desde un plano perpendicular al eje largo de la aurícula derecha, que se extiende desde el borde lateral de la aurícula derecha hasta el tabique interauricular. Podemos también utilizar otro método de medición lineal, como lo es el medir el eje largo de la aurícula derecha. La dimensión del eje largo debe realizarse desde el anillo de la válvula tricúspide al techo de la aurícula derecha. Otro método que podemos utilizar para evaluar o medir el tamaño de la aurícula derecha es a través del método planimétrico. Con este método podemos obtener el área y el volumen de la aurícula derecha. Al igual que con la aurícula izquierda, es probable que el área y los volúmenes de la aurícula derecha sean más robustos y precisos para la determinación del tamaño de la aurícula derecha en comparación con las dimensiones lineales. Debido a que no hay vistas ortogonales de la aurícula derecha estándar que se puedan utilizar para hacer un cálculo de biplano apical, se utilizan técnicas de longitud de área y o suma de discos de una sola vista para la determinación del volumen de la aurícula derecha. El área y el volumen de la aurícula derecha se miden en la vista apical de 4 cámaras o en la vista enfocada del ventrículo derecho, al final de la sístole ventricular en el ciclo justo antes de la apertura de la válvula tricúspide. Las mediciones volumétricas son más robustas y precisas en comparación con las mediciones lineales. Ahora te voy a enseñar paso a paso cómo medir el tamaño de la aurícula derecha. Al medir el área o trazar el área del tamaño de la aurícula derecha, automáticamente vamos a obtener el volumen. Primero, debes posicionarte en la vista apical de 4 cámaras o la vista enfocada del ventrículo derecho. Se debe usar una vista que se concentre en el corazón derecho y que incluya toda la aurícula derecha para la adquisición y así garantizar que la aurícula derecha no esté cortada. El segundo paso sería congelar la imagen al final de la sístole ventricular. La aurícula derecha debe medirse en la sístole ventricular final cuando el tamaño de la aurícula derecha esté en su mayor dimensión, en el ciclo justo antes de la apertura de la válvula tricúspide. Y tercero, debes trazar la aurícula derecha desde el plano del anillo de la válvula tricúspide a lo largo del tabique interauricular, las paredes superiores y laterales de la aurícula derecha. La aurícula derecha también debe maximizarse.
Al realizar la planimetría de la aurícula derecha, traza a través de todo el borde interior de la aurícula derecha, excluyendo el área bajo el anillo de la válvula tricúspide y las confluencias de la orejuela de la aurícula derecha. Vamos entonces a medir el tamaño de la aurícula derecha. Primero, sitúate en la vista apical de 4 cámaras y vamos a maximizar el tamaño de la aurícula derecha. Ahora, congela la imagen al final de la sístole ventricular, en el ciclo justo antes de la apertura de la válvula tricúspide. Selecciona el área o el volumen de la aurícula derecha en tu paquete de mediciones. Comienza a trazar por todo el borde interno, desde el anillo tricuspidio, pasa por la pared lateral, el techo de la aurícula derecha, pasa por el tabique interauricular hasta llegar otra vez al anillo tricuspidio. Así obtendrás el área y el volumen de la aurícula derecha. Vamos ahora a ver cuáles son los valores normales. Estos son los valores normales del área de la aurícula derecha y del área indexada de la aurícula derecha en mujeres y hombres de acuerdo a la Sociedad Británica de Ecocardiografía. Aquí tenemos los valores normales de la dimensión del eje menor de la aurícula derecha en mujeres y hombres. También puedes observar los valores normales de la dimensión del eje mayor de la aurícula derecha en mujeres y hombres de acuerdo a la Sociedad Americana y Europea de Ecocardiografía. También tenemos valores normales de acuerdo a los volúmenes. Los volúmenes de la aurícula derecha indexados, basados en la evaluación volumétrica, son similares a los volúmenes de la aurícula izquierda en hombres sanos y son ligeramente más pequeños en mujeres sanas. Aquí puedes ver los valores normales del volumen indexado de la aurícula derecha en mujeres y hombres de acuerdo a la Sociedad Americana y Europea de Ecocardiografía. Vamos a hablar ahora de las variantes anatómicas. Las variantes anatómicas son particularmente comunes en la aurícula derecha y a menudo pueden simular entidades patológicas. Durante el desarrollo cardíaco, el seno venoso embrionario se fusiona con la orejuela trabecular de la aurícula derecha. La válvula del seno venoso embrionario normalmente retrocede formando la crista terminalis y la válvula de Eustaquio. Tal proceso de regresión es muy variable. La regresión incompleta da como resultado un espectro de vestigios, como la red de Chiari, la válvula de Eustaquio de la vena cava inferior, la válvula de Tevesio del seno coronario y la crista terminalis prominente. Vamos a hablar de las variantes anatómicas más comunes y comenzamos con la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio es un remanente de la válvula embrionaria de la vena cava inferior. La válvula de Eustaquio aparece como un pliegue en forma de media luna de tamaño variable en el margen posterior de la vena cava inferior. En la ecocardiografía parece una estructura lineal en forma de hoja que se muestra en la unión entre la vena cava inferior y la aurícula derecha. La vista enfocada del ventrículo derecho, la vista subcostal y el eco transesofágico son de gran utilidad diagnóstica porque tales ventanas pueden visualizar tanto la válvula de Eustaquio como la vena cava inferior en el mismo plano de imágenes. Ocasionalmente, una válvula de Eustaquio prominente puede parecer dividir la aurícula derecha en dos, haciéndola parecer un cor triatriatum dexter. Tal condición
es hemodinámicamente insignificante en la mayoría de los adultos porque la aceptación por la válvula de Eustaquio es generalmente incompleta. La segunda variante anatómica más común es la red de Chiari. La red de Chiari es una membrana delgada fenestrada en forma de red que se une a lo largo de la cresta que conecta la vena cava inferior y el tabique interauricular. Se encuentra en el 2 o 3% del corazón normal en las autopsias. En la ecocardiografía, la red de Chiari aparece como una estructura curvilínea flotante libre que ondea con el flujo sanguíneo en la aurícula derecha. Se cree que la red de Chiari es una variante de la válvula de Eustaquio. Una parte de la red de Chiari surge del orificio de la vena cava inferior, como la válvula de Eustaquio, pero la red de Chiari es mucho más móvil y más delgada. En la ecocardiografía, la red de Chiari puede confundirse con una vegetación tricuspidia, las válvulas incluso de la válvula tricúspide o un trombo libre. La red de Chiari tiene poca importancia clínica, pero puede causar problemas durante los procedimientos percutáneos. La última variante anatómica más común es la crista terminalis. Crista terminalis es una cresta fibromuscular bien definida y puede confundirse con un tumor de la aurícula derecha en la ecocardiografía transtorácica. La vista bicaval en el eco transesofágico es la mejor para visualizar la crista terminalis. Un trombo en la aurícula derecha puede imitar variantes anatómicas. Los entornos clínicos son muy importantes para ayudar en el diagnóstico. La presencia de arritmia auricular, incluida la fibrilación auricular, el bajo estado de flujo, incluida la insuficiencia del ventrículo derecho, y la presencia de cuerpos extraños favorece la probabilidad de trombo. La migración de trombos libres se ve como una estructura altamente móvil similar a una serpiente, que imita la red de Chiari. Sin embargo, el trombo migratorio es más grueso que la red de Chiari y el extremo del trombo no se fija alrededor del orificio de la vena cava inferior. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides de darle like y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.